Ok. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a empezar, pues, ¿ya? Vamos aquí al libro de Daniel, por favor, capítulo 9. Y esto ha sido como un trampolín, ¿no? El año pasado, miren, con esta pandemia me invitaron a una red juvenil de Piura, jóvenes bautistas, a compartir la palabra Apocalipsis, introducción a Apocalipsis. Al final, resumiendo la historia, empezamos en mayo, junio del año pasado y terminamos en noviembre, los 22 capítulos de Apocalipsis. Y en noviembre empezamos Daniel. Y sabe, lo hemos terminado hace 2 semanas. Claro, hubo algunos jueves que por una u otra razón no hubo reunión, ¿no? En el estudio bíblico. Pero hace 2 semanas terminamos Daniel, ¿no? Entonces, yo le decía a ellos, he estado compartiendo la palabra y la verdad que al volver a la palabra, al ver por los textos, he podido ver también en mi vida, en el contexto, que necesitamos ir a la palabra, sobre todo en este tiempo, ¿ah? Este tiempo, uno, de apologética y de escatología, o sea, profecía. Ya se está cumpliendo la palabra, pero también es necesario tener defensa de la palabra, de la fe, ¿no? Defensa de la fe. Por ejemplo, si se presenta un terrorista o un materialista, no, que ustedes son asesinos, no. Primero, ¿cómo predicarle a un terrorista? He preguntado a cristianos, no sabe cómo hablarle el plan de salvación. Sí, pero ¿cómo empiezas? Porque el plan de salvación hay N formas de presentar el evangelismo. Particularmente, igual a un musulmán hay que presentarle la palabra diferente a la de un católico, ¿sí o no? Eso ya lo han visto ustedes, ¿no? Pero es importante eso. Y aquí en Daniel hallamos realmente algo muy importante, porque en la palabra de Dios vamos a ver, muchos sostienen que Daniel significa realmente un capítulo sumamente clave en cuestión, por un lado, escritural, es decir, bíblica, teológica, y en tercer lugar, escatológica. Bíblica, teológica y escatológica o profética en este capítulo 9. Y lo voy a compartir a grosso modo con ustedes. ¿Y por qué digo estas cosas? Decimos bíblica porque vemos el contexto, las Sagradas Escrituras. Es la palabra que da vida, la palabra de Dios. Es una palabra que se cumple, es una palabra perfecta. No hay sombra de error en la palabra de Dios. La infalibilidad de la palabra es así. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Teológica porque tenemos la teología bíblica, es decir, las bases que sostienen las doctrinas de la palabra de Dios en cuanto a la salvación, la condición del hombre pecador, en cuanto a lo que es la doctrina del Espíritu Santo, del Hijo de Dios, la teología bíblica, ¿verdad? Y dentro de ello tenemos a la escatología, la doctrina de la salvación, su teología. Y dentro de la teología, pues estamos viendo lo que básicamente tiene que ver con la escatología o la profecía bíblica. Y también escatológica o profética, porque aquí vamos a ver palabra de Dios que va a llegar hasta los tiempos del Señor y hasta nuestros días. ¿No? Se va a dar una referencia muy, muy clave sobre nuestro Señor Jesús, sobre su muerte en el Calvario. Mire, qué tiempo de Daniel hasta cuando nuestro Señor Jesús va a la cruz. Y el tiempo de nuestro Señor Jesús hasta fechas de hoy, que son casi 2000 años, ¿verdad? 2000 años 20, básicamente, 2020 años específicamente. Entonces, por favor, le había pedido también información de ustedes de parte de Israel, ¿no? ¿Qué es lo que conocen de Israel? Lo que han visto sobre Daniel, sobre los acontecimientos, de cuándo se forma el Estado de Israel, en el mes, el año, luego la guerra de los 6 días, y luego lo de Yom Kippur, ¿verdad? Entonces, eso esperamos en unos minutitos compartirlo y escucharlo con ustedes. Se dice que son 70 semanas de Daniel, 70 semanas de Israel, o 70 semanas así a secas. En realidad el término semana en el contexto bíblico es todo una información
etimológica. Acá ya vamos viendo ya la parte de hermenéutica, ¿no? El criterio etimológico, lingüístico, histórico. Y aquí nos va a ayudar bastante, bastante, hermano, la etimología, porque hay vocablos que en el hebreo, una cosa es año, una cosa se refiere a semana y otra cosa se refiere a día. Y eso puede originar cierta confusión. Básicamente, hermanos, vamos a empezar con Daniel capítulo 9. Ya en Daniel capítulo 9, y el verso clave es el versículo 24, ¿verdad? Dice, 70 semanas estaba determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de Israel. Hermano, Daniel 9:24 es el corazón, pienso yo, a manera personal, y lo sostienen, no solo porque lo crean o lo sostengan muchos teólogos, sino que es clave, es el corazón del corazón. Es como el Salmo 119, un Jeff Adams, no sé si habrán escuchado, un pastor bautista que radicó muchos años aquí en el Perú, no sé cuántos de ustedes lo conocerán o lo recuerdan. Él escribió un libro, Salmo 119. Les recomiendo si lo pueden buscar. Salmo 119, él es Jeff Adams. Y escribe, hermano, solamente el Salmo 119, un libro así de grueso. Una aplicación de la palabra, una reflexión muy, muy interesante. Sí, y él se refiere al Salmo 119, donde dice que es el corazón del corazón, porque nos permite conocer el corazón de Dios. Y hermanos, y en ese Salmo 119, no en vano, es el salmo que tiene la mayor cantidad de versículos. Para Dios no hay casualidad, hermano, todo tiene un propósito. Ahora, vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿ok? Hay dos aspectos fundamentales que yo puedo hallar en Daniel capítulo 9. El papel de la oración, de la intercesión y de la profecía, propiamente dicha. O sea, dos cosas importantes. La oración, que por cierto, esto ya viene precedida antes, porque ya hay tiempos donde Daniel está orando. Se acerca ahí y se aparece Gabriel, ¿correcto? Pero aquí lo vamos a ver en toda su dimensión a lo que es Daniel, en lo que se refiere a la oración. Dice aquí la palabra de Dios, estimados hermanos, en Daniel, dice que empieza en el año primero de Darío. Como ustedes, pueden recordar, ¿verdad? Darío dice, hijo de Azuero, en la nación de los Medos. Darío fue justamente un monarca. Ahora, el título de Darío en realidad no es, y esto lo sostienen muchos teólogos, específicamente el nombre de un personaje, sino el título. Era como el rey, el monarca, el, eh, el canciller, el conde, el duque, o sea, era un título. ¿Ya? Entonces, mal haríamos a decir que era pues su nombre, sino era el cargo, la posición que tenía en este caso de los medos. Pero como recordarán ustedes, hubo una alianza entre los medos y los persas. ¿Para qué? Para apoderarse y conquistar y doblegar al imperio babilónico. ¿Estamos de acuerdo allí? Y ahí sobresale pues Darío de la nación de los medos, del imperio de los medos, y tenemos a Ciro el Grande de los persas. Por cierto, entre ambos, los persas eran mucho más fuertes, tenía mayor ejército, armamento, logística, etcétera, etcétera. Y eso está inclusive en la capítulo anterior que estuvimos hablando ya con mayor detalle al respecto. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, en la que dice la palabra, ¿no? Dice la palabra de Dios, el tercer versículo, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es un verso bastante extenso,
Pero este es un tipo de oración. Recuerden que la oración que más se practica es la oración de petición, pero también hay una oración de gratitud. ¿Practicamos la oración de gratitud? Hay una oración de intercesión, donde yo no pido para mí, o para mis hijos, o para mi familia, o para mi casa, sino por otras familias, por los hijos de otros hermanos, por otras ciudades, por otras naciones. Hoy en día compartía a una red estábamos en una clase, estábamos recibiendo allá en Uruguay, Argentina, un hermano argentino me decía, pastor, yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando en Perú. Pero esta noche voy a compartirlo en una red de oración que tengo con la frontera de Uruguay y de Argentina para que estén orando por el Perú. Porque la situación que hoy estamos es muy delicada. Esa es una oración de intercesión. Hay una oración de gratitud, en la oración de agradecimiento, Pablo lo dice, ¿no? Oración, ruego y acción de gracia. O sea, acción de gracia que implica agradecerle, ¿verdad? Hay una oración de adoración, donde solamente le exaltamos, adoramos a Dios. Pero también hay una oración de ¿qué? De confesión. Y este es ese tipo o clase de oración que no debemos dejar de lado. Y creo que, hermanos, esta es la oración que hoy en día la iglesia de Cristo tenemos que hacer en el Perú, una oración de confesión, una oración de arrepentimiento, una oración de quebrantamiento, reconocer en qué medida somos responsables de que nuestro país esté como esté. De alguna forma, esta pandemia nos ha hecho abrir los ojos. A muchas iglesias ha levantado. Hay iglesias que antes de la pandemia toda la rutina, todo era el programa, todo era el plan, todo era costumbre, y todo el programa y el ensayo, y todo salía magnífico, bonito, pero no había pasión por las almas. No había temor a la muerte, ni de los cristianos tampoco. Pero esta pandemia nos ha sacado muchas lecciones. Hermano, las pruebas y las adversidades algo nos tienen que mostrar. Y hoy esta situación que está pasando en nuestro país hace que tengamos que orar. Hermano, misericordia. Miren acá, esta porción de la palabra dice el pacto y la misericordia. El pacto, hermano. Y en el pacto, hermano, ahí está. ¿Pacto con quién hizo Dios? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Dios en su palabra hizo un pacto, hermano. Mire, ahí está en la palabra del Señor. Ahora, Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, Jeremías 31, 27, 40. ¿Sí? Ese es un pacto. Ahora, esta palabra misericordia viene del hebreo esed. Etimológicamente, ya estamos viendo el aspecto hermenéutico, esta palabra misericordia viene del hebreo esed, que quiere decir amor inamovible, etimológicamente, porque su concepto de misericordia es el dolor del corazón por quien sufre. Y Dios es un Dios misericordioso, porque se ve que en el mundo entero muchos están sufriendo por el COVID, por la enfermedad. Hay viudas, hay huérfanos, hay gente que clama por justicia y no la recibe, como en nuestro país, que gente queriendo, teniendo ideas, pero hay un clamor por justicia, ¿verdad? Hay una necesidad de justicia. Y ese dolor de Dios al ver es misericordia. ¿Ok? Ahora, este término de misericordia aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Y es importante porque también aquí en la palabra de Dios vemos que aparece más de una oportunidad la palabra Yahweh para referirse a Dios. Mire, la palabra acá aparece en el versículo número, en el tercer versículo número 2, ¿cierto? En el cuarto versículo, Dios. Eso es algo también que no podemos pasar por alto. Por otro lado, dice el pacto, que guardas el pacto. Las relaciones del pacto con Dios están reguladas por un término hebreo, chesed, con S, chesed. Y dice que el lado de Dios, el lado divino del pacto, es la expresión de un amor bondadoso de parte de Dios. O sea, el pacto, el hebreo chesed, significa el amor bondadoso de Dios. Está garantizado
por la fidelidad de Dios y por su justicia. O sea, el amor bendito de Dios se fundamenta o se sustenta, uno, en su fidelidad, Salmo 25:10. Si alguien lo puede leer, por favor. Y el Salmo 103:17, su justicia. Salmo 25:10 y Salmo 103:17. Si alguien lo puede leer, por favor. Salmo 25:10. Adelante, hermana. Adelante, adelante. Léalo. Salmos 25:10. Ajá. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ajá, ok. Varón, el Salmo 103:17, por favor. Amén, pastor. Adelante, adelante. 103:17. Más la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Se da cuenta, hermano? Mire esa promesa. Ese es el pacto, ese es el chesed de Dios. O sea, el pacto, porque hay un pacto davídico, hay un pacto, bueno, el pacto divino, el pacto de Dios, hermanos, es la expresión del amor bondadoso, del bendito amor de Dios que se sustenta, que se sostiene básicamente en dos columnas. ¿Cuáles son estas dos columnas? Uno es la fidelidad de Dios, la fidelidad que también es misericordia. Salmo 25:10, y también la justicia, que hoy tanto necesita el Perú, ¿verdad? Que tanto necesita el mundo entero. Cuánta corrupción, cuánta maldad, cuánta injusticia, cuánto abuso, cuánto peculado, cuánto cohecho. Hermano, por eso la palabra de Dios, ahí hay una bienaventuranza muy especial. Muy bien, dice aquí la palabra, hermano, del versículo 5 al 6, entonces aquí vemos que la palabra de Dios utiliza un término importante, no lo debería decir, hermanos, pero lo hago rápidamente. Miren, en el versículo 5, ¿cómo empieza? Hemos pecado, hemos hecho, hemos apartado. Verso 6, hemos obedecido, no hemos obedecido. ¿Sí? Esta es una expresión, estimados hermanos, verbal. Es el tiempo que es pretérito perfecto. Es primera de plural. Hemos, o sea, en vez de decir nosotros hemos, porque en el español no se requiere del pronombre. El verbo ya indica la acción, indica el tiempo, indica el modo. En el inglés no, en el inglés necesariamente tiene que haber el pronombre. Entonces, aquí cuando dice hemos pecado, Daniel está hablando en primera persona. ¿Por quién? ¿Por qué? Por Israel, por la nación, por el pueblo amado por Dios. Está haciendo una oración de confesión, una oración de quebrantamiento, una oración de arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no puede verse cómo Dios obra cuando en primer lugar no hay un verdadero arrepentimiento, un quebrantamiento. Y eso se va a expresar en una oración donde se reconoce la desobediencia, donde se confiesa el pecado y donde se halla la bendita gracia y el perdón divino. ¿Verdad? Este término, hermano, verbal, pretérito perfecto de primera del plural, hemos pecado, en el hebreo es atanu. Atanu significa hemos fallado el blanco. Esto ya es hermenéutica, por si acaso, ¿no? La parte del criterio, el sentido etimológico, lingüístico, literario, ya es hermenéutica, ¿no? ¿Ya han llevado hermenéutica? ¿Están llevando, hermanos? Bueno, yo creo que ya llevaron lo de tercer año, ¿cierto? Ya. Entonces, hemos fallado el blanco. Hemos cometido iniquidad, es lo que quiere decir. ¿Sí? Y también significa hemos actuado perversamente. Hemos sido rebeldes. ¿Sí? Mire, entonces, esta es una forma, ¿por qué se dio el cautiverio? Porque justamente, hermanos, el pueblo de Dios desobedecieron, no obedecieron a los siervos de Dios, es decir, a los profetas. Y el profeta hablaba en nombre de Dios Altísimo.
Entonces, no solo significaba desobedecer al profeta, quien era varón de Dios, sino a quien representaba la autoridad delegada de Dios mismo. ¿Se da cuenta? Ahora, en los versículos 7 al 8, sigue en esta oración de confesión Daniel y ve y la asocia a lo que es la justicia de Dios. ¿Cómo? Con la confusión y vergüenza. Confusión y vergüenza. Hoy en día nuestro país está confundido, está polarizado. Por eso de allí yo creo que la iglesia de Cristo tiene que orar, tiene que interceder. Tenemos que clamar por nuestra tierra, donde en la década de los 80 se tiñó de una sangre de los hermanos que no han estado aquí, pues en el año 80 empezó Sendero Luminoso, el terrorismo, hermano. Miles y miles de víctimas. Hasta hoy se están hallando, hermano, fosas comunes, donde se hallan huesos de mujeres con sus criaturas. Fueron acribillados en el tiempo del terrorismo, hermanos. En los 80, casi por 10 años. Atentados que obviamente la generación de hoy desconoce completamente. En ese tiempo apareció el Movimiento Nacional de Oración y a pesar de las amenazas y todo, cada domingo se hacía oración por el Perú y se convocaba ayuno cada mes para que Dios, en el texto de 2 de Crónicas 7:14, sane nuestra tierra. El clamor de Dios, el clamor a Él. Y acá vemos, hermanos, justamente lo que estamos viendo, ¿no? Y más adelante dice, verso 12, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros esta grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Esta expresión de se ha cumplido, ¿verdad? Es que aún permanece, ¿verdad? Y esta desobediencia, pues, había producido una desolación en todo Jerusalén, en todo el pueblo escogido por Dios. ¿Y qué trajo por consecuencia? Calamidades, dolor, lágrimas, sufrimiento. Eso fue el cautiverio. Eso fue el cautiverio. Ellos no dejaron Jerusalén para unas vacaciones, vámonos al Caribe, vámonos a disfrutar de la selva y contemplar los paisajes. No, se fueron como esclavos, sufrieron, fueron vejados, quizás separados, marcados porque eran hebreos, no eran de Babilonia, o sea, eran marginados. Constantemente los judíos eran humillados, hermanos. Ellos no la pasaron nada fácil en el cautiverio, aparte que tenían que trabajar y trabajar casi como esclavos. Entonces, absolutamente no tuvieron momentos de alegría. Trajo mucho dolor. Mire lo que dice el verso 13-14. Por lo tanto, Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. No obedecimos su voz. ¿Se da cuenta? Esto, hermano, realmente es una oración de confesión, porque luego sigue hablando de Egipto. Verso 15-16 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre con lo cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor. ¿Se da cuenta? Pero al mismo tiempo, dice aquí, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro, ¿verdad? Daniel hace referencia, ¿no? De todo cómo fue sacado milagrosamente de Egipto, cómo Dios los libró de la esclavitud y constituyó lo que era la nación de Israel. Y terminaron como avergonzados, confundidos, humillados, siendo el rey de todas las naciones enemigas de Israel, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 17, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado.
por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Daniel se apoya en la misericordia de Dios, ¿sí? Se apoya en la bendita gracia de Dios. Eso es algo que realmente busca llegar a Dios para que realmente haya un verdadero clamor. Hay un momento muy importante, dice Santiago 5:16, la oración del justo, ¿qué cosa? Puede mucho, ¿no? Y acá vemos, hermanos, que él no está actuando humanamente, sino que pide a Dios, dice, oye la oración, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. La intercesión de Daniel, termino con esto, a favor de su pueblo, es un modelo de oración en todo el Antiguo Testamento y es un legado para la iglesia del siglo XXI, para orar, para interceder por el propio cuerpo de Cristo y también por la nación y por toda la humanidad. O sea, acá vemos también una oración que vemos la intercesión, la oración de confesión, de quebrantamiento, pero también de intercesión del profeta Daniel a favor de su pueblo. Y que debe ser un modelo también para que la iglesia interceda, los cristianos, por la propia iglesia, por la nación de la cual pertenecemos o vivimos, Perú, Venezuela, Argentina, Chile, los países de Latinoamérica, del resto del mundo, y por toda la humanidad, que viven a espaldas de Dios, como Israel, el pueblo amado por Dios, vive en esa condición, alejados de Él. Ahora, ya aquí, hermanos, vamos a entrar ya a un tema, a un territorio minado, por decir así, porque vamos a entrar a lo que es las 70 semanas, ¿no? Las 70 semanas. Ahora, hay un término que se le denomina también a esta palabrita de semana. Desearía que lo anoten si ustedes gustan. Hebdómadas. Hebdómadas, todo junto. BD, hebdómadas. Es el término para referirse justamente a lo que son las semanas, ¿no? 70 hebdómadas, algunos lo conocen así, 70 hebdómadas, es decir, 70 semanas, pero no son semanas de alguna manera literal dentro de la hermenéutica. Vamos a encontrar el Pashat. El Pashat es la interpretación literal o textual. Pero también vamos a ver una interpretación alegórica o figurada, como la de Daniel, como la de Apocalipsis, imágenes, numerología, simbología, metáforas, etcétera. Eso hay que interpretar y entenderlo en sentido figurado. Y esto lo vamos a ver justamente en estos minutos que nos quedan. A partir del verso 20 y 22, Daniel sigue orando, ¿no? Esta profecía conocida comúnmente como las 70 semanas. Sigue siendo tema de estudio y de discusión de terreno escatológico 100%. ¿Ok? Ahora, hemos visto que Daniel intercede a favor de la nación de Israel y al mismo tiempo que Gabriel, el varón Gabriel, dice que viene, ¿verdad? Viene, dice, a darle el entendimiento, la sabiduría. Ahora, este término de varón es ich, que textualmente significa hombre. Es decir, que da a entender que Gabriel toma forma humana, la de un hombre, para hablar y conversar con Daniel. O sea, toma forma humana porque es un ser espiritual, ¿no? Entonces, por eso se le dice varón Gabriel. ¿Ok? Ahora,
La sabiduría y el entendimiento que Gabriel, ¿verdad?, proporciona a Daniel es porque Dios le da ese mensaje. Y en ese mensaje estaba la sabiduría de Dios para poderla entender y revelar en cuanto al plan tocante relacionado a Jerusalén y al pueblo de Dios. Porque básicamente esta profecía es para el pueblo de Dios, ¿no? Para el santuario y para la nación de Israel. Por razones de tiempo no voy a decirlo, pero hay varias escuelas de la interpretación de las 70 semanas. Hay varias escuelas, no digo posiciones, pero sí escuelas o enfoques o puntos de vista, ¿verdad? Yo quiero concretamente aprovechar, tomar el tiempo en puntualizar algunos aspectos claves, ¿sí? Empezando, hermanos, que aquí dice la palabra de Dios, en Jeremías 29, como ustedes recuerdan, se profetiza el exilio en Babilonia por 70 años. Por 70 años. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios fueron cautivos o en cautiverio de Babilonia? Inclusive fue profetizado también por Babilonia. ¿Por qué imperio, verdad? Mire, la profecía divina es precisa, es exacta, ¿no? Y ese es un principio de la ciencia. Y qué interesante que la ciencia ha sido dada por Dios para beneficio y bendición del ser humano, como lo está haciendo Israel en estos momentos con la tecnología. Ahora, este exilio o este cautiverio fue como resultado o consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios en no querer arrepentirse, en no querer volver a Dios y en no recibir la palabra de los profetas, de los varones a quien Dios puso para pedirles que se arrepintiesen, que se humillasen, y no lo quisieron hacer. Vez tras vez, tiempo a tiempo, en la misma actitud, rebelde, duro de servir, como dice la palabra del Señor. Entonces, obviamente, esto se convierte en que Israel, al no arrepentirse, Dios lo sentenció 70 veces más. O sea, ese es un enfoque, un criterio en que Dios los castiga por su dureza de corazón, por su orgullo en el cual habían caído, ¿verdad? Entonces, tenemos 70 semanas de años, ¿no? 70 semanas de años, 7 por 70, 70 por 7, tenemos ahí 490 años, ¿correcto? Ahora, es interesante porque lo vemos en Levítico 26, 18. ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? Levítico 26, 18. A ver. 18. Sí, 26, Levítico 26, 18, por favor. Dice, y si aún con que haya quien os persigue, no, perdón, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Sí? 7 veces más. De allí que algunos teólogos sostienen que fueron 70 veces más por la dureza de su corazón. Por eso que una y otra vez, previamente, Daniel intercede, ruega, implora, suplica la misericordia de Dios. Ese bendito amor divino. Apela al amor de Dios. Tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Ese término misericordia que estuvimos viendo hace unos instantes, que es la expresión de la fidelidad y de la justicia de un Dios fiel, un Dios que no puede desdecirse, un Dios que no puede dejar de tener amor por su pueblo amado. El Señor Jesús que dijo, aunque seamos infieles,
Él permanece fiel. Esa bendita fidelidad hizo que Dios pusiera sus ojos, a pesar de tener un pueblo duro de servir, endurecido, lleno de orgullo, de soberbia y de maldad y de desobediencia. Y su justicia. Cristo es nuestro sol de justicia. Y en medio de las tinieblas, ahí está brillando ese sol de justicia. Ahora, entonces, acá vemos que Israel recibe, pues, de parte de Dios este castigo. Y tenemos también, como estamos viendo, ¿verdad? Durante este tiempo en la que Dios va a producir allí estas 490 años, ¿no? Porque si multiplicamos el 70 por 7, vamos a tener justamente 490 años, conocido como las 70 semanas de años, 70 semanas de años, ¿verdad? Ahora, Daniel, luego de haber pedido perdón a Dios por el pecado, ¿verdad? Por las desobediencias, ¿verdad? Las desolaciones y todo lo demás, vemos pues que él recibe la visión de parte de Dios. Muchos dicen que es las 70 semanas de Daniel, también se le conoce así, y justamente por Gabriel, que así como Ish es el varón que representa al hombre, a la apariencia que toma el ángel, Gabriel en su nombre es guerrero de Dios, guerrero de Dios. Y ojo, es el ángel que anuncia la venida del Mesías a María, ¿verdad? Estamos hablando del mismo ángel, ¿ok? Ahora, miren ustedes el verso 21, por favor. Acompáñenme leyendo el verso 21. 9:21, que dice, más aún hablando, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ya saben ya el varón Ich y Gabriel, lo que significa, quien había visto la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cómo es esto del sacrificio de la tarde? Los judíos particularmente realizaban 3 servicios de oración. Y mire qué interesante que los musulmanes, ellos tienen su tiempo de intercesión, de rezo, justamente en la mañana, en la tarde, 3 veces al día. ¿Ah? Ahora, este nombre que en hebreo era el tiempo de oración para los judíos es el término minja. Minja es el segundo servicio, porque ya es la tarde. Dice en el sacrificio, en la hora del sacrificio. No, porque los judíos en el templo, ellos tenían todo tipo de intercesión, en la mañana, en la tarde, ¿verdad? Y en la noche. O sea, era, mejor dicho, al amanecer, se llamaba Shaharit, el segundo Minja, y el tercer servicio que hacían ellos en el templo era Arbit, los tiempos de oración. Ahora, eran servicios de oración. Este segundo servicio de oración de los judíos en el templo es Minja, y Daniel, tomando esta enseñanza, este legado de los judíos de orar, justamente por esa razón él menciona en este versículo 21, en la última parte, donde dice, a la hora del sacrificio, ¿de qué? De la tarde. Porque a esa hora generalmente se hacían los sacrificios. ¿Se da cuenta? Ahora, estas 70 semanas de Daniel, 70 semanas para Israel, ¿verdad? Son 70 semanas en la cual se va a presentar el plan de redención. El plan de redención para Israel. El tiempo de redención, perdón, y humildad. ¿Por qué? Porque Israel va a llegar un momento, hermanos, que se va a quebrantar. Se va a quebrantar. ¿Ya? Y en otro momentito, hermano, vamos a ver. Esto lo he puesto como una referencia de Carballosa, ¿verdad? Algunas cosas aquí para analizarlas y verlas. He tratado de verlas acá, de presentar una manera cronológica, ¿ya? Y algunos sostienen que en la semana, entre la semana 69, y ese es otro debate teológico, ¿no?
algunos sostienen que fue en la semana 69 que el Señor Jesús murió. Algunos sostienen que fue en la semana 70, ¿no? Que el Señor Jesús. Y qué interesante, hermanos, yo llamo la atención esto. Esto también porque en la hermenéutica hay un principio de lo que es el contexto histórico. O sea, siempre tenemos que ver en la Biblia un paralelismo. Es decir, ¿qué otros eventos sucedieron en el mundo en aquel entonces ante este acontecimiento bíblico? La caída de un imperio, la conquista, una plaga, un terremoto. Por ejemplo, cuando vemos en las 7 cartas que se le envían a Apocalipsis 2 y 3 capítulo, Filadelfia recibió un terremoto, otra ciudad también, fueron destruidas. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, eso también nos ayuda mucho para poder ir viendo el pasaje, el contenido. Y allí vemos que en el año 70, Israel, lo que se llama la diáspora, va a desaparecer literalmente del mapa mundi. ¿Por qué? Porque es el año que el Imperio Romano, justamente, Jerusalén es destruida. Y al ser destruida Jerusalén, hermanos, los judíos son esparcidos por todo el planeta. ¿Hasta qué año? Hasta 1948. Que nuevamente aparece Israel con su bandera, ¿verdad? Y el espacio que se le da. Esto es algo, hermano, muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Ahora, avanzando esto, hermanos, un poquito, vamos al versículo bastante clave. El versículo 24, ¿verdad? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué vamos a ver aquí, hermanos? Esta presión de 70 semanas, bueno, en principio, dice, al principio de tu ruego, versículo 22, el versículo 23, por favor, ya, Daniel 9, versículo 23, ¿verdad? Dice, al principio, sí, al principio de tu ruego fue dada la orden, debe entenderse como la palabra profética de Dios a Daniel, ¿por medio de quién? Del ángel Gabriel. La expresión 70 semanas indica un tiempo específico, un tiempo determinado, ¿verdad? 70 semanas están seleccionadas, están determinadas, están decididas en un periodo de los eventos que han de suceder según la palabra de Dios. ¿Antes de qué? Antes de lo que dice aquí Stuart, comentario del libro de Daniel. Dice, antes de la consumación final de la esperanza de la nación de Israel. O sea, la aparición del Mesías, del bendito Mesías, el Señor de señores y Rey de reyes. O sea, aquí. 70 semanas están definidas, determinadas, para que dentro de ese periodo, ¿sí? Varias cosas han de suceder, varias cosas. Y ya están sucediendo hoy en día, y ya ha sucedido también hace tiempo y hace poco. Dice, para dar, ¿qué dice? La esperanza a la nación de Israel, o sea, la aparición del Mesías. ¿Ok? Ahora, hermanos, este término semanas viene también del término hebreo, ¿no? Un término hebreo, bueno, varios términos. Shawin. Shawin significa 7, pero 7 es en plural. O 77. Es una cosa un poquito para imaginarnos, pero es que hay palabras que en español no existen, que sí hay en otros idiomas, como en el hebreo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos hablar que ahí son 70 periodos de 7 años. Alguien dijo así, son 70 periodos de 7 años que están determinados sobre Israel. Periodos de tiempo de 7 años que están determinados para la nación de Israel. Obviamente, dentro del contexto bíblico, tiene una relación
con el mundo entero, con lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero, en todo el planeta. ¿Ok? Ahora, en este versículo 24, hermanos, en este versículo 24 vamos a ver, ¿no? Por cierto, el término, como lo estoy mencionando una vez más, hebdómadas. De hebdómadas le llaman a 7 y también se le denomina a semanas. Tanto para 7 como para semana hay un término que se le llama hebdómadas, como ya lo he mencionado hace un momento. Entonces, cuando la palabra semanas o hebdómadas de Daniel 9, versículo 24 al 27, se refiere entonces a periodos o a unidades de 7 años, ¿verdad? Que se están 70 periodos agrupados, ¿ok? Que hacen o determinan finalmente a un periodo de 490 años. 490 años. Ahora, en el versículo 1, pues está hablando allí la relación a los años. Su preocupación era de desolaciones en Jerusalén. Y en el versículo 2 menciona los 70 años de la cautividad. 70 años de la cautividad, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Otro punto importante aquí es la cautividad, ¿no? Que era por haber desobedecido, pero también la violación del año sabático. Carballosa dice que también fue por la violación del año sabático, o sea, no guardaron esta ley que Dios había dado a su pueblo, Israel, ¿no? Y bueno, vamos a poder ver un poquito más, hermanos, estas 70 unidades de 7 años o estos 70 periodos de 7 años, ¿no? Ustedes lo pueden denominar mejor, 70 periodos de 7 años o 70 unidades de 7 años. No sé cuál de estas dos ustedes lo podrían relacionar o clarificarla mejor. 70 unidades de 7 años o 70 periodos de 7. De todas maneras, como se dice en el término matemático, el orden de los sumados no altera el resultado, ¿no? 70 por 7, 490. 70 por 7, 490. 70 periodos de 7 años o 70 unidades de 7 años hacen un total de 490 años. ¿Ok? Ahora, hermanos, yo quiero ir avanzando por el tiempo, que es muy importante. En este versículo 24, ¿verdad? De Daniel, hay 6 obras divinas. En el versículo 24, hermano, de Daniel 9, hay 6 obras divinas. Y voy a nombrarlas inmediatamente. La primera, dice aquí la palabra, para terminar la prevaricación. Terminar, la palabra prevaricación. La palabra terminar quiere decir cerrar, tapar, ¿no? Este vocablo de prevaricación dice que viene del hebreo japesha y va acompañado de un artículo definido en el original, ¿no? Entonces, aquí Daniel dice que está orando por la restauración de Israel y Daniel está buscando en su oración el cumplimiento final de esto. Ahora, el segundo evento divino es poner fin al pecado o poner fin a los pecados. Esto implica, pues, que quiere decir mayormente lo sostienen los pecados, ¿no? En tercer lugar, expiar la iniquidad. Y expiar viene del hebreo capar. Y capar, mire, qué interesante. ¿Qué significa? Cubrir. Y en la cruz, Cristo cubrió todos nuestros pecados. Expió. Purgó, llevó sobre sí todas nuestras maldades. Él expió la iniquidad, expiar la iniquidad, ¿no? Ahora, el cuarto
el cuarto evento divino es traer la justicia perdurable. Si no anotaron, no se preocupen, hermanos, estamos grabando el video. El cuarto aspecto es traer la justicia perdurable. ¿Esto qué significa? Hacer venir la justicia de los siglos. Es decir, que Cristo, el Mesías, establecerá con justicia su reino. Porque él es Dios, él es el juez justo, dice Pablo a Timoteo, juez justo. Cristo Jesús va a juzgar, y dice, y su pueblo también, a las naciones, ¿no? Ahora, obviamente este es el reino del Mesías, que es un reino eterno, y la justicia es un componente inherente al carácter de Dios, al carácter de Cristo Jesús. En quinto lugar, dice sellar la visión y la profecía. Miren lo que dice ahí el versículo, hermano. Sellar la visión y la profecía. Ojo, en penúltimo lugar, esto tiene que ver algo muy importante, ¿no? Esto significa, pues, como estamos leyendo, sellar la visión y la profecía. En otras palabras, esto se va a hacer con la consumación del establecimiento del Mesías como rey de reyes y el Señor de señores. Por eso ahí la palabra de Dios nos da a entender sellar la visión y la profecía. El cumplimiento de la profecía divina va a ser con el establecimiento del Mesías, ¿sí? De su reino eterno. Y por último lugar, el último aspecto es ungir, dice, al santo, ¿verdad? Dice ungir al santo de los santos. Ojo, y santo allí aparece con mayúscula. ¿Sabe que en el texto original, mire qué importante es la etimología? Es Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim. ¿Y sabe qué significa Kodesh Kadashim en español? Santidad de santidades. Santidad de santidades. Por eso dice la palabra que Dios es santo, santo, santo. Aunque algunos dicen que no se refería al Mesías, sino a su santuario. Pero la esencia del santuario, ¿quién es? ¿El que está sentado en el trono? Pues sí o no. Obviamente, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es el bendito Cordero. No hay otra cosa que dar al respecto. Entonces, hermano, miren, este versículo 24 nos indica 6 eventos, 6 aspectos, 6 acontecimientos bíblicos, escriturales, del plan de Dios para su nación, para su pueblo, Israel, que son 490 años, 70 hebdómadas, ¿no? 70 hebdómadas. Entonces, son cada uno de los que hemos estado mencionando, ¿verdad? Y esto estamos compartiéndolo y acabemos, pues, por ejemplo, hermanos, miren, de esta semana, que de acuerdo a la palabra de Dios, pues, 42 meses, ¿a cuánto tiempo equivale? A ver, ¿quién lo saca? Porque se supone que los 7 años, o sea, una semana profética, o lo que llamamos una hebdómada, este es un periodo de 7 años, entonces, ¿cuánto viene a ser 3 años y medio? ¿42 meses? 42 meses, 1260 días aproximadamente. Ajá, acá está. 1260 días. No, entonces ahí tenemos la tribulación, tenemos la gran tribulación. Ahora, nos habla la palabra, pues, que Cristo viene a establecer su reino, ¿verdad? Y esto se va a dar justamente el comienzo del milenio. Estamos, ¿no? Cuando Cristo y va a gobernar, va a reinar a todo el planeta, ¿desde dónde? Desde Israel, justamente desde Jerusalén, ¿no? Y como estamos leyendo hace un momento, dice, para terminar
la prevaricación, poner el pecado. Todo esto, hermano, todo este versículo lo tenemos representado, encarnado en Cristo Jesús, en el bendito Cordero que utiliza Apocalipsis, el Cordero de Dios. Dice la palabra del Señor, dice que fue inmolado por nuestros pecados. Claro, él expió, o sea, él llevó toda nuestra culpa, llevó todas nuestras maldades. ¿Sí? Una cronología relacionada con el libro de Daniel, ¿no? Por ejemplo, acá tienen ustedes luego para verlo un paralelo y de poder ver algunos eventos en el imperio de Babilonia y de los medos persas, ¿no? Muerte de Nabucodonosor, la caída de Babilonia, la muerte de Ciro, la captura de Egipto, Darío, ¿verdad? Luego aparece ya el imperio medo-persa propiamente, y luego tenemos acá Nehemías, regresa a Persia, ¿no? Lo que hoy en día es Irán. Entonces, acá lo podemos ver un poco más con fechas y eventos, ¿no? Es como una línea de tiempo, solo que en vez de esta línea de tiempo horizontal, la estamos viendo acá vertical, debería haber sido horizontal, ¿no? Y eventos relacionados con las profecías de Daniel, ¿no? La primera visita de Nabucodonosor a Jerusalén, la segunda incursión, y a la tercera, comienza la tercera bala vencida, en la tercera destruye Jerusalén. ¿Quién? Nabucodonosor. Y ahí es donde lleva los utensilios sagrados, ¿no? Que Belsasar justamente en esta fiesta pagana o los utiliza, ¿no? Y donde justamente en ese mismo día él muere, ¿no? Luego llega ya el imperio, la alianza de los medos persas, ¿no? Y comienza el retorno del exilio, esa situación de regresar a la tierra prometida, al lugar que Dios les había determinado a su pueblo amado de Israel, ¿no? Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿no? Son los tres retornos que tiene pues el pueblo de Dios como resultado del cautiverio, ¿no? Del cautiverio. Aparece luego ya acá este siervo de Dios, Esdras, ¿verdad? Que dice que parte con Judá, esto es un segundo grupo, y luego Nehemías, ¿no? Nehemías, que se dirige a Jerusalén, ¿no? Entonces, ahí es donde retorna a Jerusalén. Y acá en esta primera parte vemos algunos eventos, ¿no? Propiamente de Daniel. Eso es lo que está, ¿cómo se llama? Viendo. Otro punto también que quería mencionarles a ustedes es que hay algunos eventos relacionados con la construcción de Jerusalén, ¿no? Con la construcción de Jerusalén, ¿no? En estos 490 años. Realmente este es un capítulo que en realidad sería un capítulo o una serie que estaría compuesto por varios capítulos, sinceramente, ¿no? Porque ahí podría darnos lugar para ver, examinar la reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? Tener presente que Ciro el Grande decretó justamente y a tener una simpatía por Daniel y por el pueblo judío, el poder en el año 539 antes de Cristo, él promulgó un edicto que permitía a los judíos reedificar el templo en Jerusalén, ¿no? Entonces, algunos teólogos sostienen que ese es el punto de partida para la semana número 1, ¿no? Es la semana 1, dicen, algunos sostienen, ¿no? De la semana profética, ¿no?
Entonces, allí podemos ver los decretos, ¿no? Los decretos de Ciro, de Darío, de Artajerjes, ¿verdad? Y terminando con Nehemías, que va a cerrar pues este ciclo o este periodo ya del cautiverio judío en tierras extrañas y el retorno a la nación, al pueblo, al territorio que Dios dio a sus antepasados, ¿no? Entonces eso también es un punto importante. Vayamos rápidamente a la parte del versículo 26. Por favor, si me pueden ayudar a leer el verso 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿no? Las devastaciones. Entonces, acá llama la atención esto relacionada a quién, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, o sea, 2020 para ser específicos. Mire, y esa es una profecía, dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ah, mire, ya se estaba profetizando, ¿no? Ya se estaba profetizando. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel escribe esta profecía en el año 535 antes de Cristo. Y pues quien le habla, quien le dirige, ¿quién es? El mismo Espíritu Santo. No, esa es una profecía, hermanos, que realmente habla aquí justamente de que el Señor sería, se le llama, dice, cortado, ¿no? O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que Cristo Jesús es crucificado y resucita, ¿verdad? Y se levanta de entre los muertos, ¿no? Esto, como decía hace un momento, genera cierto debate, fueron 69, 70, en cuanto se refiere a lo que estamos compartiendo. Esta última parte dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 9:26. Dice el pueblo. El pueblo que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo, ¿quién fue? Fue Roma. El imperio romano destruyó justamente el pueblo de Dios, la ciudad, ¿no? Entonces, según Daniel 9:26 dice, el príncipe que ha de venir pertenece ¿a quién? Al mismo pueblo que destruyó la ciudad, a la ciudad santa en el primer siglo de nuestra era, porque fue en el año 70, o sea, fue en los primeros 100 años, fue en el 70, después de Cristo. Y la última expresión dice, y su fin será con inundación, puede referirse no a un efecto de la naturaleza como un terremoto, un cataclismo, una inundación, un tornado, un huracán, etcétera, sino más bien referirse a la magnitud de la destrucción de Jerusalén, no a la expresión que dice, y su fin será con inundación. O sea que estamos hablando acá en el sentido metafórico, alegórico. Ya no es el Pachá, ya no es en el sentido literal, sino en el sentido metafórico, ¿verdad? Dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta frase puede estar refiriéndose a que la ciudad de Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Nos dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hace unas semanas Israel fue objeto de una lluvia día y noche de misiles. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? De misiles. Y esto lo ha tenido, hermano, todos los años. Las últimas 2 semanas del 48, de mayo de 1948, las últimas 2 semanas, hermano, Israel
fue objeto de ataques, hermano. Ellos dijeron, ni en una semana desaparecen los judíos y volvemos a ocupar nuestro territorio. Y no fue así, hermano. Y si ustedes ahí ven los programas, ven los documentales, hermano, ¿qué armas tenía Israel? Israel no tenía ni ejército, no tenía ni ejército porque ahí todavía estaban los ingleses. Ellos hicieron las veces como de los cascos azules de la ONU, ¿saben ustedes, no? Los cascos azules son aquellos fuerzas de la ONU para evitar una guerra entre los dos bandos, ¿no? O dos sectores, una guerra civil. Ahí está la ONU, los cascos azules. Los ingleses estuvieron ahí en cierta forma, porque en otra parte atacaron a los judíos los ingleses. Y si no me equivoco, los ingleses también, cuando hubo la votación en noviembre de 47, ellos se opusieron, ¿no? a Israel, no estoy seguro en su voto. Lucas 21, 24, ¿no? Lo habla acá, ¿no? En la palabra del Señor. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, en ese aspecto, Lucas, acá estoy, dice la palabra acá, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, versículo 24, ¿no? Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Ve? Acá estaba profetizado lo que hemos estado hablando y compartiendo, ¿verdad? Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ya ahí tenemos todo lo que es el estudio de Daniel, todos los capítulos que hemos estado viendo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, la profecía llegue finalmente a cumplirse con nuestro mismo Señor Jesucristo, con el bendito Cordero, con el Mesías. ¿Sí? Entonces, esto pues nos da también una idea, no lo que significa este tiempo de Israel desde el 48 hasta que el Señor pues porque en este periodo, hermanos, del rapto, hermanos, la iglesia va a estar en el cielo, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo en el momento del rapto se va con la iglesia o se queda en la tierra con Israel? Se va. Se va, dice nuestro hermano Juan. Gracias, hermano. Sí. ¿Ya? Ya terminó su obra. Y ya terminó mi hora también. se van a la cena, hermano, se van a la cena para un chaufa, un caldito de gallina, ¿no? Una sopita caliente. ¿Sí? Es una pregunta que es muy interesante. En el momento de rapto, dice Tesalonicenses que nos vamos ahí, y dice la palabra que nunca más, ya no volveremos a estar separados del Señor, ¿verdad? ¿Así dice la palabra o no? Dice, ya no estaremos alejados. Ahí es el Pashá, literal, tal como lo dice la palabra, así va a ser, hermano. En ese espacio de 7 años, acá en la tierra va a ser la tribulación y la gran tribulación, ¿no? 3 años y medio, ¿no? O sea, de la semana vemos ahí la mitad, ¿no? Mitad. ¿Entendemos o no? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo en el momento del rapto o arrebatamiento se va con la iglesia? ¿Se queda en la tierra? Si se va con la iglesia, ¿qué hay de Israel? Israel ya es un pueblo escogido por Dios, es su pueblo. Ya, ok. Eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que, digamos, no así, que el Espíritu Santo ya no sería necesario porque su pueblo es Israel, ¿no? Ya no necesitaría el Espíritu Santo ya. Algunos sostienen que Miguel es el que protege a Israel. No, Miguel protege a Israel y Miguel será delegado para cuidarlo. Porque la iglesia ya no va a estar en la tierra. No, pero también se va a cumplir lo que la palabra del Señor nos indica y lo que aparece en Apocalipsis. Porque va a llegar el momento en que
ya humanamente no habrá ejército que defienda a Israel. Humanamente, militarmente, no habrá nadie. Nadie, así, nadie. Ni en Europa ni en Norteamérica que defienda o ayude o proteja o le dé una mano para defenderse a Israel de la invasión, del ataque que va a venir de Oriente. O sea, los chinos con los rusos. ¿Ah? Y van a seguir con el objetivo. ¿Para qué? Para tomar Jerusalén. ¿Lo llegan a tomar Jerusalén o no lo llegan a tomar? Ah, esa es la pregunta. Bueno, eso ya lo van a estar viendo, pues, hermano, en Apocalipsis. Y ya van a ver mucho de lo que estamos viendo aquí en la palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, que tengan un buen provecho. Sigamos orando por nuestro Perú. Hermano, paz es lo que necesita el Perú, hermanos. Dios impida, hermano, que se levante una espiral como en Colombia, como en Chile, hermano. Va a significar mucha gente que va a perder la vida, no solamente lo material, sino la vida. Hogares, negocios, familias, gente inocente, policías, médicos, que nada tienen que ver con nada en esta espiral, ¿no? Así que oremos al Señor. Amén. Bien, ha sido un gusto poder verlos, estar con ustedes. Hermana Elisa, después me manda por favor los nombres de los hermanos y estamos al tanto. Voy a subirlo esto en el video y también voy a hacer un PPT, perdón, un PDF, si desean, lo subo en el grupo, aparte del video, ¿les parece? ¿Ya? Y ya hay alguna pregunta, hermano, me la envían al grupo, me la envían personalmente y bueno, pediremos dirección de Dios para ver cómo podemos resolver eso. Amén. Bien, queridos hermanos, pueden prender sus micros. Hermana Rocío, Dios les bendiga. Ahí estoy viendo hermana Elisa, hermano Juan, hermano Orlando, hermana Esther, Mozambique, ¿qué tal? Hermano Abel, hermana Yoli, Gracie, Víctor, Gad, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Romero Junior. Buen provecho. Bendiciones para todos. Igualmente, Tomen buen su provecho. chiscano y su cafecito para Daniela. Dios le bendiga. Aufa. Uf, ni hablar. Buenas noches.